La selva era negra y absoluta. No había luna. No se veían estrellas a través de la densa vegetación. Solo calor, insectos y el sonido de miles de hombres avanzando en la oscuridad hacia una estrecha cresta de tierra y hierba kunai en una isla plagada de enfermedades de la que la mayoría de los estadounidenses nunca habían oído hablar antes de aquel verano. Era el 13 de septiembre de 1942. La isla era Guadalcanal. Y la cresta, poco más que una loma de coral y arcilla de 1000 yardas que se elevaba sobre el suelo de la selva, era la última barrera real entre el ejército imperial japonés y el aeródromo, una barrera que ambos bandos comprendían que podía decidir el curso de toda la guerra del Pacífico. El hombre que se encontraba en el centro de aquella cresta no era alto. Era delgado, enjuto, de aspecto casi anodino. Su voz era suave, casi apacible al hablar. Sus ojos eran pálidos y silenciosos, de esos que no revelan nada. Sus hombres lo llamaban Mickey el Rojo, en parte por el leve tinte rojizo de su cabello y en parte porque su nombre aparecía con tanta frecuencia en tinta roja en las listas de bajas de cada campaña que había comandado que el color se había convertido en una especie de firma. El día anterior había trasladado a sus hombres a esa cresta, a pesar de las protestas de los oficiales que decían que era demasiado expuesta, demasiado estrecha, demasiado indefendible. Aún así, les había ordenado a sus asaltantes que se atrincheraran. Había recorrido toda la cresta a la vista de los francotiradores japoneses, con las manos a la espalda, tan tranquilo como un hombre que da un paseo dominical. Había elegido ese terreno. Lo defendería o moriría en él. Y entonces, en la oscuridad, llegaron los japoneses. No de uno en uno ni de dos en dos. No en formación de escaramuza. Llegaron en oleadas, miles de soldados de algunas de las unidades de élite del ejército imperial japonés, gritando, disparando, lanzando granadas, abalanzándose una y otra vez sobre la cresta durante una noche que parecía no tener fin. La pregunta que planeaba sobre cada hora de aquella terrible noche, la pregunta que resonaría en la historia militar durante décadas, no era si se podría mantener la posición. Todos, los generales, los planificadores, los hombres en las trincheras, ya creían que la respuesta era no. La pregunta era cuánto tiempo podrían un solo hombre y sus exhaustos y superados en número incursores hacer pagar caro a los japoneses antes de que la línea finalmente se diera. Cómo un muchacho de las tranquilas colinas de Vermont se convierte en el hombre que se interpone entre un imperio y su victoria. Su nombre era Merritt Abel Edson. Y la respuesta a esa pregunta es una de las historias más extraordinarias en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Merritt Edson nació el 25 de abril de 1897 en Rutland, Vermont, un pequeño y austero pueblo de Nueva Inglaterra donde los inviernos eran largos y la vida premiaba a quienes trabajaban con humildad y sin quejarse. Su familia era modesta y respetable, típica de Nueva Inglaterra, donde se valoraban la disciplina, la autosuficiencia y las virtudes del deber y la perseverancia. Nada en su infancia presagiaba su futuro. Era buen estudiante, atlético, más ágil y rápido que fuerte, y poseía un espíritu competitivo que a veces sorprendía a quienes confundían su carácter tranquilo con pasividad. Asistió a la Universidad de Vermont, donde se inscribió en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva, no por una ambición militar desmedida, sino simplemente porque era lo que hacían los jóvenes serios de su generación y procedencia. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, en 1917, Edson dejó los estudios y solicitó un nombramiento como oficial. Tenía 20 años. Recibió su nombramiento como subteniente en la Reserva del Cuerpo de Marines en junio de 1917, y desde ese momento, el Cuerpo de Marines se convirtió no solo en su profesión, sino en su identidad. No participó en combate durante la Primera Guerra Mundial, un hecho que lo frustró en silencio durante años. Sin embargo, se entregó al Cuerpo de Marines en tiempos de paz con una dedicación que lo distinguió de sus compañeros. Sirvió en Nicaragua durante las prolongadas intervenciones estadounidenses de la década de 1920 y principios de la de 1930, persiguiendo guerrilleros a través de una selva que guardaba un inquietante parecido con las islas donde más tarde se haría famoso. Aquellos años en Nicaragua no fueron glamorosos. Fueron agotadores, frustrantes y a menudo brutales. Acciones de pequeñas unidades en terrenos imposibles contra un enemigo que se negaba a luchar en los términos estadounidenses. Le enseñaron a Edson cosas que ninguna aula podría enseñarle. Cómo se comportaban los hombres bajo un miedo constante, cómo los líderes mantenían la calma o la perdían, y cómo la diferencia entre una unidad que sobrevivía y una que se desintegraba casi nunca radicaba en la potencia de fuego. Casi siempre radicaba en el hombre que estaba al frente. Durante esos años se convirtió en un piloto excepcional.
obteniendo su licencia de aviador y desarrollando una profunda comprensión de la relación entre el poder aéreo y el combate terrestre, lo que moldearía su pensamiento táctico durante el resto de su carrera. Fue un tirador de precisión de primer nivel, uno de los mejores del Cuerpo de Marines, y ganó títulos nacionales de tiro que lo dieron a conocer a los altos mandos de la Infantería de Marina por primera vez. Poseía una mente siempre atenta y analítica. No era un hombre que hablara mucho sobre sus pensamientos, simplemente actuaba, y los resultados hablaban por sí solos. Para cuando la Segunda Guerra Mundial comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, Meret Edson era teniente coronel y gozaba de una reputación discreta pero creciente como uno de los oficiales más creativos tácticamente del Cuerpo de Marines. En febrero de 1941, se le otorgó el mando del primer batallón del 5º Regimiento de Marines. Posteriormente, en una decisión que alteraría el curso de la Guerra del Pacífico, se le confió el mando del recién formado primer batallón de asalto de Marines en febrero de 1942. Los Riders eran un concepto nuevo. Pequeñas unidades de élite, altamente entrenadas, diseñadas para incursiones anfibias tras las líneas enemigas. Obtener el mando de ellos era una muestra de extraordinaria confianza profesional. Edson aceptó el encargo e inmediatamente comenzó a construir algo diferente. Exigió a sus hombres más de lo que jamás habían experimentado. Los hizo correr a través de pantanos, los obligó a realizar ejercicios nocturnos que los dejaban exhaustos y desorientados. Exigió estándares de resistencia física y mental que hicieron que algunos abandonaran y forjaron a los que se quedaron hasta convertirlos en personas de hierro. No era un hombre que liderará inspirando en el sentido convencional. No pronunciaba discursos apasionantes. No hacía gestos de desprecio ni contaba chistes. Lideraba con el ejemplo, con su presencia y con una calma casi sobrenatural bajo presión que sus hombres encontraban primero inquietante y luego, poco a poco, profundamente tranquilizadora. Si Red Micken no estaba preocupado, tal vez había una razón. La primera gran prueba de los Riders llegó en agosto de 1942 en Tulagi, una pequeña isla cerca de Guadalcanal, donde una guarnición japonesa se había atrincherado en una red de cuevas y posiciones fortificadas que hacían que un asalto convencional fuera prácticamente un suicidio. El 7 y 8 de agosto de 1942, los Riders de Edson entraron en acción. La lucha fue encarnizada y a corta distancia. Granadas de mano en las entradas de las cuevas, bayonetas y culatas de fusil en pasadizos apenas lo suficientemente anchos para que un hombre pudiera estar de pie. Edson se movió personalmente entre los combatientes, dirigiendo los asaltos, evacuando a los heridos y manteniendo la cohesión de sus unidades cuando el caos amenazaba con desintegrarlas. Los Riders tomaron Tulagi, pero pagaron con sangre. Edson cargó personalmente con cada baja, como quien carga con una deuda que pretende saldar. El propio Guadalcanal había sido tomado por las fuerzas estadounidenses el 7 de agosto, y con él, el aeródromo Henderson, la pista de aterrizaje parcialmente construida que ambos bandos reconocían como la clave estratégica de todo el Pacífico Sur. Para Japón, el aeródromo Henderson en manos estadounidenses era intolerable. Para Estados Unidos, era la base de todo. Ambos bandos aportaron hombres, barcos y aviones a la lucha en torno a esa pista durante todo agosto y hasta septiembre de 1942, en una campaña de extraordinaria violencia y sufrimiento. A principios de septiembre, era evidente que Japón preparaba un asalto terrestre masivo para retomar el control del campo de batalla. La inteligencia estadounidense, en la medida en que existía durante aquellas caóticas primeras semanas, identificó una estrecha cresta, aproximadamente a 1 milla al sur de la base aérea de Henderson, como la vía de acceso más probable. La cresta se extendía casi de norte a sur, con una longitud de 1000 yardas, y la jungla la flanqueaba por ambos lados. Era un lugar aislado, expuesto, según la mayoría de los oficiales que lo observaron, prácticamente indefendible con las fuerzas disponibles. Edson pensaba diferente. El 12 de septiembre de 1942, trasladó a sus Riders, maltrechos, con falta de sueño y aún con heridas de Tulagi, a esa cresta y les ordenó atrincherarse. Algunos relatos sugieren que les dijo que la cresta sería una zona de descanso, lejos del constante bombardeo japonés cerca del aeródromo. Ya fuera un engaño necesario o simplemente el humor negro de un hombre que nunca desperdiciaba palabras en falsas promesas, la historia no registra con exactitud lo que sucedió después. Pero los Riders cavaron sus trincheras y esperaron. La noche del 12 de septiembre trajo consigo ataques de sondeo. Exploradores japoneses tanteaban las líneas estadounidenses en busca de brechas. Los Riders los repelieron.
Pero todos los que habían visto los informes de inteligencia sabían que esos sondeos eran solo el primer paso de algo mucho mayor. La noche del 13 de septiembre de 1942 llegó envuelta en la oscuridad, el calor y el extraño silencio eléctrico que a veces precede a una violencia tremenda. Llegaron en oleadas. La brigada del general Kiyotake Kawaguchi, unos 3.000 soldados, incluyendo veteranos de campañas en China, Malasia y las Indias Orientales neerlandesas, salió de la jungla contra las líneas de los Riders. Atacaron primero los flancos, luego el centro, y después los flancos de nuevo. El fuego era constante y cercano, tan cercano que los Riders podían oír a los comandantes japoneses gritar órdenes en la oscuridad. Los proyectiles de mortero caían sobre la cresta con regularidad metronómica. Los hombres morían en sus trincheras. Los hombres morían a campo abierto. Los hombres morían pidiendo ayuda a los sanitarios que ya atendían a otros moribundos. Edson recorrió la cresta. Esto no es una metáfora ni una exageración. Numerosos testimonios de los Riders que estuvieron allí confirman que, durante las peores horas de aquella noche, Edson avanzó por la línea de fuego con calma, sin prisa, aparentemente indiferente a las balas y la metralla que llenaban el aire a su alrededor. Movió hombres, cubrió huecos en la línea, dirigió el fuego, retiró unidades que corrían peligro de ser rodeadas y estableció nuevas posiciones más arriba en la cresta cuando la presión japonesa se hizo demasiado grande para mantener las líneas de vanguardia. Los Riders se dieron terreno, pero lo hicieron lentamente, y los japoneses pagaron caro cada paso. Esa noche, Edson comprendió algo que muchos comandantes nunca llegan a entender del todo, que una retirada táctica no es lo mismo que una derrota, que ceder terreno para preservar la capacidad de combate es a veces la acción más agresiva que se puede emprender. Solicitó fuego de artillería sobre posiciones que eran prácticamente suyas. Los cañones estadounidenses dispararon peligrosamente cerca de las líneas de los Riders durante toda la noche, diezmando a los atacantes japoneses en la jungla al pie de la cresta. Edson tenía absoluta confianza en sus observadores avanzados, y ellos confiaban en él, y entre ambos mantuvieron un bombardeo continuo que mató a cientos de soldados japoneses en la oscuridad. En un momento dado, con los japoneses acercándose desde múltiples direcciones, Edson reunió a un pequeño grupo de asaltantes a su alrededor y contraatacó. No se trató de una maniobra militar formal, sino de un empuje brutal y violento ladera abajo que les dio tiempo y espacio, quizás igual importante. Les reveló a sus hombres algo que necesitaban saber sobre el hombre que los lideraba. No estaba gestionando sus muertes desde una distancia segura. Estaba involucrado en la lucha con ellos. El amanecer llegó lentamente, como siempre ocurre cuando la gente más lo necesita. Cuando amaneció el 14 de septiembre de 1942, la cresta seguía en manos estadounidenses. Los japoneses habían lanzado oleada tras oleada contra los exhaustos Riders de Edson, pero habían sido derrotados en cada ocasión. El asalto del general Kawaguchi había fracasado. Los Riders habían perdido aproximadamente 60 hombres muertos y más de 100 heridos. Los japoneses habían perdido quizás 500 hombres muertos en la cresta y sus alrededores, con cientos más heridos en la jungla. El aeródromo de Henderson era seguro. El aeródromo que permitiría a la aviación estadounidense dominar las aguas alrededor de Guadalcanal, que finalmente estrangularía el esfuerzo de reabastecimiento japonés, que se convertiría en la base de la contraofensiva estadounidense a través del Pacífico, era seguro gracias a lo que Meret Edson y sus Riders habían hecho en esa cresta durante una noche terrible. La batalla se conoció como la Batalla de Edson's Ridge o a veces como la Batalla de Bloody Ridge. Ambos nombres son correctos. Ambos nombres son incompletos. Por sus acciones en Guadalcanal, en Tulaji y en la cresta, Meret Edson fue condecorado con la Medalla de Honor. La mención honorífica decía, en parte, que había inspirado a sus hombres a luchar con excepcional valor y coraje. Era cierto, y a la vez, una subestimación. Lo que Edson había hecho en esa cresta no fue simplemente inspirar. Había impuesto su voluntad en la batalla, su calma, su precisión, su absoluta negativa a creer que la situación fuera incontrolable, y la batalla se había doblegado ante esa voluntad. Recibió la Medalla de Honor del presidente Franklin Roosevelt en una ceremonia en la Casa Blanca en 1943. Para entonces, ya había pasado página. Había más guerras que librar. Edson fue ascendido a general de brigada y sirvió como jefe de Estado Mayor de la Segunda División de Infantería de Marina durante el asalto a Taraba en noviembre de 1943,
uno de los desembarcos anfibios más sangrientos de toda la guerra, donde los infantes de marina cruzaron cientos de metros de arrecife expuesto bajo un intenso fuego japonés y tomaron el atolón en 76 horas de combate que conmocionaron a la opinión pública estadounidense por su elevado número de bajas. Edson estuvo allí, ayudando a gestionar una operación que había sido peligrosamente mal planificada, trabajando para evitar que la confusión se convirtiera en una catástrofe. Posteriormente, fue jefe de Estado Mayor del Quinto Cuerpo Anfibio y estuvo presente en Saipan y Tinian en 1944, donde las fuerzas estadounidenses aseguraron las Islas Marianas a un costo terrible y abrieron la ruta para los bombarderos B-29 que, con el tiempo, llevarían la guerra a las islas principales de Japón. A pesar de todo, Edson siguió siendo quien siempre había sido, un oficial preciso, exigente y profundamente serio que se exigía a sí mismo el mismo nivel de exigencia que imponía a todos a su alrededor. Al finalizar la guerra, había ascendido a general de división. Entre sus condecoraciones se encontraban la Medalla de Honor, 2 cruces de la Armada, la Legión al Mérito y el Corazón Púrpura, además de premios de Naciones Aliadas. Fue, sin duda alguna, uno de los oficiales de combate más condecorados y distinguidos en la historia del Cuerpo de Marines. Pero la historia de Merritt Edson después de la guerra es, en cierto modo, más sorprendente que lo que sucedió antes. En 1947, Edson se retiró del Cuerpo de Marines, no porque lo obligaran a hacerlo, sino porque se convenció de que la reorganización de las Fuerzas Armadas estadounidenses tras la guerra era peligrosamente errónea. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 amenazaba con reducir al Cuerpo de Marines a una fuerza auxiliar menor, despojándolo de su propia aviación y de su misión anfibia. Edson, quien comprendía mejor que casi nadie que era el cuerpo y de que era capaz, no podía permanecer en silencio. Testificó ante el Congreso, escribió, argumentó, presionó con la misma ferocidad silenciosa que había demostrado en cada trinchera y en cada plan de batalla de su carrera militar. Se convirtió en uno de los defensores públicos más destacados de la independencia e identidad del Cuerpo de Marines justo en el momento en que esa identidad se veía seriamente amenazada. Sus esfuerzos formaron parte de una campaña más amplia que finalmente tuvo éxito. La ley del comandante del Cuerpo de Marines de 1952 garantizó la fortaleza del cuerpo y su puesto en el Estado Mayor Conjunto, protecciones que perduran hasta hoy. Los marines que sirven actualmente, que se entrenan según las tradiciones y doctrinas que Edson ayudó a establecer y preservar, son en cierto modo sus herederos. Tras su jubilación, fue comisionado de Seguridad Pública del Estado de Vermont, un cargo que le venía como anillo al dedo, ya que aplicó su capacidad de organización y su autoridad serena a problemas de otra índole. Nunca se sintió cómodo en tiempos de paz. La serenidad que también había servido en aquella montaña le resultaba más difícil de mantener en la vida cotidiana. Merritt Avele Edson falleció el 14 de agosto de 1955 en Washington, D.C., a los 58 años. Su muerte fue por herida de bala, declarada suicidio, y esta circunstancia ensombrece la extraordinaria brillantez de su historia. Sufría de lo que hoy se reconocería como estrés postraumático grave y sin tratamiento. El peso acumulado de todas esas noches, todas esas víctimas, toda esa violencia contenida en un hombre tranquilo que nunca había aprendido a sobrellevarla de otra manera. La historia honra su valentía. Es justo que también honre su sufrimiento. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, entre los hombres y mujeres que dieron su vida por la nación. Su mención a la Medalla de Honor está grabada en el registro de su servicio. Su reliquia aún existe en Guadalcanal, una pequeña cresta de hierba y tierra roja que atrae a historiadores militares, descendientes de veteranos y curiosos de todo el mundo, todos tratando de comprender lo que sucedió allí en una noche de septiembre de 1942. Lo que sucedió allí fue lo siguiente. Un hombre que había dedicado toda su vida adulta a prepararse para un momento crucial, recibió ese momento y no vaciló. Caminó por una cresta en la oscuridad, bajo un fuego que debería haberlo matado, y resistió. No con algún don extraordinario que lo distinguiera de la humanidad común, sino con todo lo que la preparación meticulosa, la disciplina implacable y un carácter férreo podían forjar en un hombre. Resistió porque había dedicado 30 años a aprender cómo hacerlo. El aeródromo tras esa cresta se convirtió en el yunque contra el que se quebró el poder naval y aéreo japonés en el Pacífico Sur. Las batallas que siguieron, Bougainville, Tarawa, Saipan, Iwo Jima, Okinawa, fueron posibles en parte gracias a que la cresta de Edson resistió. El camino a Tokio atravesaba esa estrecha franja de coral y arcilla, y un hombre delgado y silencioso de Vermont se aseguró de que permaneciera abierto. Ese es el legado de Merritt Edson,
No solo la medalla de honor, no solo las batallas ganadas, sino la comprensión de que a veces lo más importante que una persona puede hacer es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y negarse a moverse. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, suscríbete a este canal para no perderte la próxima biografía. Y cuéntame en los comentarios, ¿a qué héroe de la Segunda Guerra Mundial deberíamos dedicar nuestra próxima biografía? Los nombres y las historias nos esperan, y cada uno de ellos merece ser recordado.